Vamos a ir a la palabra, vamos a estar meditando en la palabra en esta hora. Una palabra que, como no puede ser de otra forma, tiene que ver con aquello que Dios nos ha hablado para este año 2022. Un año donde Dios nos está hablando acerca de dar fruto, pero el fruto es el resultado de algo que sucede en la vida de un cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Es decir, ¿cuántos han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, como aquellos que han rendido su vida, se han convertido en discípulos de Jesús y quieren honrar y glorificar a Jesús? ¿Cuántos? Bien, quiere decir que si tú estás en esa posición, hay algo que inevitablemente estás obligado a dar, y eso es fruto. Y el fruto no viene sino después que ha sucedido algo en nuestras vidas, y es crecimiento espiritual. Esto es, en el mundo natural lo vemos, no le podemos pedir a un niño que haga la labor de un hombre o de una mujer. No le puedes pedir a un niño que administre su hogar, no le puedes llegar, imagínate, unos padres que llegan, traen el sueldo y a su niño de 6 añitos le dan todo el dinero y le dicen: mira, encárgate de pagar los impuestos, de pagar todo lo que tenemos, de hacer la compra. Seguramente si algún padre lo hace, alguna madre lo hace, estaría cometiendo una imprudencia muy grande. ¿Por qué? Porque el niño no tiene capacidad para administrar un hogar. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, la responsabilidad que Dios delega a sus discípulos va muy relacionada con aquello que los discípulos tienen capacidad o están en condiciones de dar. Y eso es el fruto. Por eso el fruto no es el resultado de haber hecho muchos cursos, de haber hecho muchos talleres, de haber estudiado mucho. Eso es parte del crecimiento, eso nos ayuda a crecer. Porque cuando uno crece espiritualmente, entendedme, espiritualmente, entonces naturalmente alguien que ha madurado, alguien que ha crecido, se comporta como lo que es un cristiano maduro. Alguien que no solamente está movido por emociones, alguien que no solamente está movido por las circunstancias, sino alguien que está por encima de las emociones, por encima de las circunstancias, de los problemas difíciles a los que nos tenemos que enfrentar. Por encima de todo ello, cuando un cristiano maduro está, Dios puede glorificarse. ¿Por qué? Porque es sinónimo de garantía. La obra de Jesús, la obra de Dios, no puede estar en manos de niños espirituales. Por eso la palabra clave de este año es crecimiento. Crecimiento. Y el crecimiento nos va a llevar a dar fruto. Porque el versículo clave de este año es Juan 15:8, que nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, Dios es glorificado en el fruto que tú das. Dios nos ama, nos bendice. Dios ha hecho todo lo necesario y lo posible para que nosotros seamos hijos tuyos. Pero la forma de glorificar a Dios es dando fruto. ¿Cuál es la forma para glorificar a Dios? ¿Cuál es? Dando fruto. Así que mira al que tienes a tu lado y dile: tienes que dar fruto. Entonces te das cuenta que un cristiano no puede vivir aislado. Y ahí es donde veíamos y analizábamos en estas semanas atrás que hay un ámbito propicio para poder dar ese fruto. El cristiano no está para vivir en una burbujita, aislado, sino que el cristiano está para que donde Dios le pone, allí pueda ser sal y luz. Por eso el fruto se da en un ámbito propicio, y es en el ámbito de las relaciones y en el ámbito del servicio. ¿Por qué? Porque hay veces que hay una parte del servicio que le damos a Dios que no está directamente
condicionado por la relación que tenemos con la gente, pero siempre el ámbito que Dios ha establecido para llevar fruto es en el de las relaciones. Y estoy haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto en estas últimas semanas, porque hay tres direcciones en cuanto a las relaciones. Una para con Dios, es decir, tú te tienes que aprender a relacionar con Dios para dar fruto. A mí la palabra me habla que la alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. Y cuando tú no tienes relación con Dios, no puedes alabar a Dios, puedes cantar, que no es lo mismo. Puedes entonar canciones y aprenderlas. Puedes aprender la parafernalia o incluso las estructuras que tenemos. Dios te bendiga, Dios tal, pum, nos saludamos, gloria a Dios, pero no hay nada. ¿Por qué? Porque en el fondo no hay relación con Dios. Tenemos que relacionarnos con los demás. El fruto lo van a aprovechar aquellos que están a tu lado, porque el fruto no es para ti mismo. Imagínate una vid, dijo Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. E imagínate tú una vid que produzca uvas para que la propia vid se las coma. Esto es ridículo. El fruto es para que otros aprovechen lo que tu vida produce. Quiere decir que cuando tú te relacionas con los demás, cuando hay una correcta relación, puede fluir el fruto. Por eso el cristiano no es llanero solitario. Algunos que son, bueno, yo veía esa serie, dirán, qué viejo que es el pastor. Yo la veía, bueno, yo era niño y lo veía, pero era el llanero solitario. Tenía solamente un amigo, Toro. Y de ahí no salía. Y se le llamaba el llanero solitario, nadie sabía dónde estaba, dónde se escondía, dónde tal. Y algunos piensan que el cristianismo es eso, somos llaneros solitarios. Venimos a la iglesia, mira, a mí me importa muy poco lo que pasa con el que tengo a mi lado, me importa muy poco lo que pasa dentro, lo que pasa afuera. Mientras yo reciba para mí, entonces yo soy feliz y estoy en el lugar apropiado. Pues eso es un engaño del diablo. Porque Dios no nos ha llamado a ser islas, por eso hay pueblo, hay cuerpo de Cristo, hay iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, los miembros unos con los otros. Y bueno, todo esto es importante. Entonces yo quiero llevar fruto, tú quieres llevar fruto, ¿quieres dar fruto? Pues tienes que aprender a relacionarte y entender que los que están a tu lado son los que se van a aprovechar de tu fruto. Y ojo, a veces hablamos de la iglesia, pero también los vecinos, la familia, los compañeros de trabajo, la gente de la ciudad. Decimos, Señor, oramos por Pamplona, queremos que Pamplona sea bendecido. Y luego nos importa muy poco lo que está pasando en Pamplona. Lo que está pasando en Navarra, ¿puede ser eso posible? Imposible que un cristiano dé fruto en un lugar donde Dios le ha puesto si le importa muy poco la gente que le rodea. Y ese es el problema de algunos, están todavía atados allá a su tierra. Llevan 20 años aquí, pero siguen comiendo lo mismo, siguen hablando igual. A sus hijos, han nacido aquí sus hijos, van creciendo y le dicen, a mí tráteme de usted. ¿Usted? Aquí en España no tratamos así, ¿a qué no? Es cierto que algunos se van al otro extremo, pero bueno, siempre con respeto. Y están ahí con su mente. Entonces, ¿cómo vas a dar fruto en este lugar si tu mente y tu corazón están y no te relacionas con la gente de aquí? No quieres aprender cómo se piensa aquí. No quieres, lo único que quieres es que te den el DNI para poder trabajar. A mí que me den los papeles, que me den el DNI. Y entonces, bueno, que sepa que si te dan el DNI tienes también un derecho que es el de poder votar. Y cuando tú te preocupas por tu país y uno dice, mi país es donde yo he nacido. No, hermano, olvídate. La palabra a mí me dice que nosotros ya somos peregrinos en esta tierra. Nuestra nacionalidad, ¿dónde está? En los cielos. Ahí está nuestra nacionalidad. O sea que me da igual dónde hayas nacido, dónde hayamos nacido, el tiempo que hayas vivido y si te gusta el mote o si te gustan las empanadas. Me da igual, o la paella. Lo que importa aquí es que donde Dios nos ha plantado, allí vamos a dar fruto. Amén. Gloria a Dios. Entonces uno se relaciona. Amén. Sí, dale la gloria a Dios. Uno se relaciona con la gente. Pero también
Estuvimos viendo que hay un ámbito donde tenemos que dar fruto y es en la relación con uno mismo. Ya lo estuvimos explicando en su momento. Algunos no entienden muy bien que la relación con uno mismo también es muy importante. Nosotros no podemos dar a los demás lo que no somos capaces de ni siquiera haber experimentado nosotros mismos en nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza. Y ahí es donde yo me quiero detener hoy. Porque durante estas próximas semanas vamos a estar analizando en relación, en el ámbito de la relación con Dios, de la relación con los demás y de la relación con uno mismo, estaremos analizando cuál es el fruto que yo tengo que dar. Porque claro, es muy fácil decir, tienes que relacionarte con los demás y dar fruto con los demás. Pero ¿qué fruto yo tengo que dar con los demás? ¿Cuál es el fruto? Y no solamente cuál, sino cómo puedo producir yo ese fruto. Y entonces cuando hablamos de nosotros mismos, yo tengo que saber y decir, Señor, ¿cuál es el fruto que yo tengo que producir en mi interior, en mi realidad, en mi propio ser? Que cuando yo me miro al espejo, Señor, ¿qué es lo que realmente tiene que producirse cuando me miro al espejo o cuando pienso en mí mismo? Y ese es el problema de muchos cristianos, que se enfocan siempre en los demás y son los que no tienen problema de mirar, uy, mira, la palabra esta es para la hermana, la palabra esta es para el hermano, nunca es para ellos. ¿No? Pero esto no es nuevo. Jesús dijo, ay, muchachos, bueno, yo te lo parafraseo un poco. Muchachos, deja de mirar la paja del ojo ajeno y mira la viga que está en el tuyo. Pero ¿a qué cuesta mirar la viga del propio? ¿Ah? Jesús dijo en un momento determinado, hablando de los religiosos, que eran como ciegos que querían guiar a ciegos. Y dice, si un ciego quiere guiar a otro ciego, ¿qué va a pasar? Si hay un hoyo, los dos van a caer al hoyo. ¿Es así o no es así? Entonces te das cuenta que la relación con uno mismo, lo que uno es, tiene una importancia fundamental, porque según lo que tú eres, así te relacionas con los demás y también con Dios. Hay personas que no pueden ver a Dios como un padre porque han tenido problemas con sus padres y están bloqueados. La palabra padre o la figura padre les remueve por dentro y les trae un mal recuerdo. Hay algunos que no pueden relacionarse con los demás. ¿Por qué? Porque han sufrido mucho en la vida. Y la vida está llena de sinsabores, llena de golpes. Bendito el día que Jesús vino a nuestra vida. ¿Cuántas cosas han cambiado? Lo que pasa es que con el paso del tiempo yo me he dado cuenta como pastor que hay muchas personas que han aprendido a camuflar los problemas que tienen consigo mismo. Han aprendido a espiritualizarlos. Son aquellos a los que tú les preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Bien, gloria a Dios. Bendecido, prosperado y en victoria. Maravilloso. Gloria bendita. Y luego, 10 minutos más tarde, los ves llorando en un rincón. Oh, ¿qué te pasa? No, que tengo problemas para aquí, para allá. Y uno dice, ¿por qué no eres transparente? No eres sincero. Porque en el fondo aprendemos a disimular. Estamos enfadados con nosotros mismos, con la vida, con todo lo que nos ha tocado pasar. Y a veces nos relacionamos a Dios en base a este enfado. Tú, Señor, me has dejado. Tú me has abandonado. Por tu culpa me ha pasado. Por tu culpa me ha dejado de pasar. Tengo trabajo y no me gusta. Y cuando no tengo trabajo no me lo das. Y entonces, nunca estamos contentos. Yo sé que aquí esto no pasa, ¿vale? Pero como tengo relación con otras congregaciones, yo sé que esto es un problema. En algunas congregaciones hay gente que está... Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque la obra de Jesús empieza en uno. El fruto que tú tienes que aprender a dar empieza por ti. Tú tienes que ser capaz de vivir esa realidad. ¿Por qué? Porque si no sabes cuál es el fruto que tú tienes que dar y cómo darlo en tu relación contigo mismo, puede que estés viviendo engañado,
pensando que eres el más maravilloso, pero en realidad no lo eres, o pensando que todo está bien, pero que en realidad no están bien las cosas. Y yo te quiero hablar de eso. Entonces, cuando nos preguntamos, Señor, ¿cuál es el fruto que debo dar? Os voy a recordar el texto que leímos en relación a eso. Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, verso 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este texto nos está dando un consejo y nos está diciendo cuál es el fruto que nosotros tenemos que producir en relación a nosotros mismos. ¿Sabéis cuál es? Es la autoestima adecuada, correcta, la que Dios siembra en nuestro corazón. Porque la autoestima es el concepto que uno tiene de sí mismo. Y algunos tienen un concepto que no es real. Algunos tienen un concepto totalmente equivocado. Piensan que son la última Coca-Cola del desierto. Piensan que son maravillosos, pero tienen un problema. Porque esa no es la realidad. La realidad es que yo tengo que pensar de mí mismo con cordura. Y el diccionario a mí me dice que cordura es prudencia, sensatez, buen juicio. Y entonces el problema que nos encontramos es que muchos, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, teniendo a Cristo en el corazón, tienen un problema consigo mismo. ¿Por qué? Porque no piensan de sí mismos con cordura. Están desubicados en la realidad que Dios quiere para sus vidas. Son aquellos que o están hundidos y tienen un concepto de cucaracha, pero que nadie se sienta como tal, porque no eres una cucaracha. ¿Vale? A lo sumo puede ser, no sé, un escarabajo. No, es broma. No eres un insecto que se puede pisotear y que nadie lo va a notar. Cristo Jesús entregó su vida por ti. Entonces, nosotros no somos cualquier cosa. Pero claro, tampoco eres aquel que si no estuviese en la iglesia, la obra de Dios se pararía. Aquí nadie es indispensable. De los que estamos aquí, el único indispensable es Jesucristo de Nazaret. El único que si faltara no existiría la iglesia se llama Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el que sostiene y sustenta la iglesia, pero nosotros somos herramienta en sus manos. Quiere decir que la autoestima adecuada es necesaria. Cuando tú dices, yo tengo que dar fruto, Señor, yo quiero dar fruto, tú me llamas a dar fruto. Y entonces empiezas a pensar, en mí mismo, en mi vida tiene que haber fruto en relación a mí mismo, a lo que yo soy. Entonces, Señor, tengo que darme cuenta cuál es el concepto que yo estoy teniendo de mí mismo. Y de acuerdo a ese concepto, tú podrás saber si tienes una autoestima equilibrada, correcta, adecuada o no. Por eso te voy a hablar de 3 indicadores de un concepto propio de una autoestima adecuada. 3 indicadores. El primero de ellos tiene que ver con el equilibrio personal. Una persona que tiene una autoestima correcta es equilibrada. Lo vimos en Romanos, lo que acabamos de leer, 12:3, que dice que cada uno es aquel que sabe pensar con cordura. Cuando tú llegas al momento de tener equilibrio, es decir, eres una persona equilibrada, que no te sientes ni más ni menos, que puedes relacionarte con todos. ¿Por qué? Porque una persona que es equilibrada no tiene problema de relacionarse con el anciano ni con el niño. No tiene problema de relacionarse con el pudiente o con aquel que está en necesidad. No tiene problema. ¿Sabes por qué? Porque sabe ubicarse en cada momento y con quien tiene al frente. Entonces tú te tienes que empezar a preguntar, Señor, un indicador, primer indicador, ¿yo tengo libertad para relacionarme con todos o a mí me cuesta? A veces los jóvenes, bueno, hermano, no, es que son mayores y tienen, no sé, 40 años.
Y claro, a veces el concepto de los jóvenes, ay, es que me da cosa. Ay, no, es que yo, no sé, con gente muy pudiente, no, yo me siento intimidado, porque parece como que te estás mirando por encima del hombro. Y tú dices, bueno, el que es equilibrado, el que tiene un concepto apropiado, ¿verdad? Una autoestima adecuada, se sabe relacionar con todos porque es una persona equilibrada. No desentona. No desentona. Puede estar con los niños o puede estar con los ancianos, puede estar con las personas mayores y no desentona. No está diciendo, no, a mí no me pongas con esto, que yo... Son aquellos que no tienen problema de estar en cualquier grupo de discipulado. Qué pocos amenes hay, ¿eh? Yo sé, ya me conocen y dirán, el pastor ya está preparando para hacer cambios. Claro que vienen cambios y demás, pero claro, uno cuando está equilibrado, da igual con quién te relaciones porque está en la misma iglesia, ¿o no? Da igual. Ahora, cuando uno tiene la autoestima correcta, ¿verdad? Es equilibrado y sabe que donde quiera que esté, servirá exactamente igual, será el mismo. No es maravilloso aquí cuando se va de vacaciones, es un desastre. No es glorioso aquí en los cultos y luego cuando hay un cumpleaños de 15, pierde la cabeza. ¿A qué no? Equilibrado. Sabe ubicarse. Entonces te tienes que empezar a preguntar, ¿soy yo así? Porque eso es un indicador, pero no es el único. Hay más. Aquel que tiene una autoestima correcta y adecuada tiene una actitud positiva a la corrección y al aprendizaje. Y esto es algo que a veces cuesta. Alguien que está con una autoestima adecuada no se ofende cuando le corriges. No se siente víctima. Algunos, todos van contra mí. El pastor ha predicado contra mí. Las alabanzas son contra mí. El ujier pasó a mi lado y ni se detuvo. Es contra mí. Todos me odian. Nadie me quiere. Pobrecito de mí. Yo no sé si conocerás tú a alguno, pero yo no quiero mirar a nadie, pero... Y eso es un indicador que no está con la autoestima adecuada. Algunos reaccionan así por lo que tienen dentro en el corazón, porque están mal. Y entonces se han acostumbrado a que todo el mundo cambie para hacer sentir bien a uno, pero en realidad es uno el que tiene que hacer sentir bien a los demás. Entonces el que tiene una autoestima correcta dice, es que me da igual que me corrijan. Y algunos súper ofendidos porque ha venido el hermano y se ha puesto serio y me ha dicho, usted hermano, ¿qué está haciendo con esto? Y yo estoy ofendido, ya no vuelvo más a la iglesia, ya no me relaciono más. Bueno, señal de que esta persona tiene, además de inmadurez espiritual, porque recordemos que todo esto es el resultado también de la falta de madurez, por eso tenemos que crecer para tener una relación correcta con nosotros mismos. Y entonces aprende. Son aquellos a los que tú les puedes enseñar. No son aquellos que te dicen sí, amén, amén, y luego te das la vuelta y hacen lo que quieren. Porque algunos son así. Se quedan calladitos y por dentro, a veces tú le ves la cara, ¿no? Están así y cuando le empiezas a hablar empieza a cambiar la cara. Amén, amén. Les falta hacerte así, pero tú dices, amén, amén. Amén, hermano, amén. No, y lo ves ahí tenso y las manos así, las manitos se le cierran ahí. Y te empiezan a ver así, mirar de perfil ahí de 3/4, como diciendo, le suelto. Y a veces no nos damos cuenta que tenemos un problema cuando no entendemos la corrección, no la aceptamos. No la aceptamos, no aceptamos que nadie nos diga nada, no aceptamos que alguien nos diga, es que lo estás haciendo mal. Y esas son personas que tienen un problema con la autoestima. Y un indicador de una autoestima correcta es eso, es saber que cuando uno está bien consigo mismo, porque a este sermón yo lo he titulado paz interior, porque cuando tú estás bien contigo mismo tienes paz interior. Estás en paz contigo mismo. Y entonces te pueden decir, mira hermano, no haga esto. Y en lugar de sentirte ofendido, decir que nadie te quiere, dices,
amén, Señor, gracias porque he aprendido algo nuevo. Y entonces dices, wow, así da gusto trabajar con este hermano. Así da gusto trabajar con esta hermana. No se ofende por todo. No tienes que andar, ¿verdad?, con cuidado. Porque a veces, hermanos, hay que reconocerlo. Yo sé que a veces pensáis que los pastores venimos no, que estamos en la presencia del Señor y bajamos los domingos al culto. ¿Vale? Pero no es así. Somos de carne y hueso. A veces nos duelen las muelas, ¿sabes? Sí, de verdad. Te puedo asegurar, yo tengo muelas, ¿eh? A veces me duele la muela. Y cuando me estás mirando y yo estoy así diciendo, pero no es por ti, es porque me duele la muela. Pero si tú lo interpretas que es por ti, entonces ya tenemos un problema. ¿Y por qué interpretas eso? Y porque en realidad puedes que hayas vivido muchas cosas en tu vida, hayas sufrido tanto daño, tanto rechazo, que tú puedes reaccionar de dos formas. Una, hundiéndote y pensando que eres lo peor, o tal vez generando mecanismos de defensa, porque algunos son así, echados para adelante, pero no porque sean malos, es porque quieren defenderse. Tú les dices, oye, esto, ¿por qué tengo que hacerlo y demás? Pero no es que sea malo, es porque toda la vida igual le han explicado las cosas a palos. Y entonces no se han dejado doblegar. Y han dicho, a mí nadie, y ahora que he conocido a Cristo soy guerrero. Pero no se dan cuenta que tienen que guerrear contra el diablo, no contra el hermano. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Lo entiendes? Entonces tú dices, un indicador. Bien. Actitud correcta ante la corrección y aprendizaje. Y el tercer indicador es el amor que tienes hacia ti mismo. Y ahí es donde muchos fallan. Y eso de amor propio, entendedme, estamos hablando de una autoestima correcta. Ni te vas por las nubes, ¿no? Que a algunos ha pasado, ¿no? Que, no sé, es más feo que yo que sé y se piensa que es Brad Pitt. Y tú dices, este sí que tiene autoestima. Se le ha ido por las nubes. Míralo, 1,20 m de altura, bajito, 150 kilos. Y tú los ves entrar y dices, ahí viene Brad Pitt, George Clooney. Y tú dices, ¡wow! Problema. Y entonces, claro, cuando uno aprende a amarse a sí mismo, el amor que uno tiene a sí mismo es en base no a cómo te sientes, sino al reconocimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, el amor propio no es conforme tu concepto, sino conforme el concepto de Dios. Cuando tú te miras al espejo y tú dices, yo soy muy feo, yo no me gusta, esto siempre pasa. El gordo quiere ser flaco, el flaco quiere ser gordo. El alto quiere ser bajo y el bajo quiere ser alto. Los que tienen pelo lacio así de más, dije, ay, si yo tuviera los pelos, ¿no? Como. Y los que tienen pelo así, ay, si yo tuviera, y se lo con planchas, ¿no? Ahí están. Y el que tiene mucho pelo, dije, ay, si tuviera menos pelo. Y el que no tiene pelo dirá, ay, qué bien me vendría un poco, unos tantos y otros tampoco, ¿no? Pero claro, es que nunca vamos a estar conforme con nosotros mismos. O me equivoco. A no ser, aleluya, que el indicador se cumpla. Que tú tengas realmente amor a ti mismo, no por lo que tú ves, sino por lo que tú eres. Dice la palabra, Salmo 139, versículo 13 y 14. Dice el salmista, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Gloria a Dios. El salmista no tenía problemas. El salmista se veía al espejo y decía, me da igual, bajo, alto, gordo, flaco, moreno, más claro.
café con leche, da igual. Señor, soy criatura tuya. Tú me creaste, tú me formaste. Y entonces cuando tú vas en contra tuyo de lo que Dios hizo, ¿sabes qué? Estás yendo en contra de la creación de Dios. Esto es como aquellos que no tienen problema de criticar a la iglesia. ¿Sabes lo que estás criticando? El cuerpo de Cristo. La iglesia es resultado de la obra de Dios, no de obra humana. Y entonces cuando tú criticas al hermano, tú dices, este ni merecería estar aquí, no sé qué, no sé cuánto y demás, tú estás diciendo, Señor, tú te has equivocado, Dios, tú te has equivocado. ¿Cómo puede ser que hayas salvado a este y encima lo has metido aquí? Lo hubieras llevado a otra congregación. El salmista, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y dice, ¡guau! Yo te alabaré. ¿Por qué? Porque son formidables y maravillosas tus obras. ¿Cómo puede ser que yo, Señor, siendo lo que soy, pueda tener contacto contigo? Yo, siendo lo que soy, tú me hayas cogido y me hayas puesto donde me has puesto para servirte, Señor. ¿Cómo puede ser que siendo tan torpe tú hayas escogido lo más vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a lo que se cree ser sabio? ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado. Dios te ha creado. Y entonces el concepto que tienes ya empieza a cambiar. Tú, en lugar de decir, ay, si yo fuera más bajo, tú dices, Señor, gracias, porque me has dado 3 metros de altura, gracias. Y soy notorio. Y otros que son, ¿verdad? A lo mejor bajito, dicen, ay, si yo pudiera ser, y mira en el espejo así, no, si yo pudiera ser más alto. Tú tienes que decir, Señor, gracias, porque tú me creaste, tú me formaste, tú hiciste mis entrañas. Señor, formidables y maravillosas son tus obras. Señor, tú no te has equivocado, me has hecho como tú querías. Soy único. Hay más de 7.000 millones de personas en el mundo y eres único. Gloria a Dios. Eres único. Gloria a Dios. Eres único. Y alguno diría, gracias a Dios. No, yo digo, gloria a Dios, único. Eres único. Entre más de 7.000 millones de personas, tú eres único. ¿Y piensas que Dios se ha equivocado? Bueno, cuando está todo ese conflicto dentro, es normal que uno quiera estar bien, cuidarse. Eso es otro tema. Somos templo del Espíritu Santo y tenemos que hacerlo. Pero otra cosa es cuando tú te aborreces a ti mismo, no te aceptas a ti mismo o piensas que eres perfecto. Ni lo uno ni lo otro. Y Dios dice, tú tienes que entender que yo te creé. Yo te di a ti unas capacidades, yo te hice con unos talentos, yo te di unas capacidades, que esas capacidades, si tú realmente estás en paz contigo mismo, ¿sabes qué? Los demás las van a aprovechar. En definitiva, ¿cuál es el fruto que tengo que dar en relación conmigo mismo? Y es una autoestima correcta. ¿Cómo sé que tengo una autoestima correcta? Y bueno, cuando realmente tengo un concepto de mí equilibrado, soy una persona equilibrada, cuando soy capaz de relacionarme con los demás como Dios quiere y demás, cuando tengo amor, realmente amo la creación de Dios. Dios me ha creado, me amo, no porque sea maravilloso, sino porque Dios ha puesto su mano. Tú tienes la impronta de Dios. Tú no has nacido, no eres el eslabón perdido, ¿lo sabías? Según lo que dice la ciencia, no, el eslabón perdido, todavía venimos los monos. ¿De los monos? Sí, porque los primates son hermanos nuestros. Hermanos tuyos era. Sí, me voy a ir al zoológico ahí a ver si el gorila que está ahí es mi primo. Que no. Dios creó al hombre, ¿no? Lo creó, dice la Biblia. Dios creó al hombre y a la mujer, ¿sí o no? Entonces yo no ando diciendo, ay, ¿cómo habrá sido mi antepasado a lo mejor? No. Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó.
Y Dios no se equivocó. Por eso son maravillosas tus obras. Sí, el pecado nos quebrantó, distorsionó la imagen, pero no la perdimos. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Tú puedes tener comunión con Dios, tú puedes tener relación con Dios porque eres alguien creado con tal fin, con tal propósito. Entonces tú dile a Dios, Señor, qué maravilloso eres. Que siendo como soy, me has creado con capacidad para que todo esto que tú tienes para mi vida se cumpla. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el fruto? Autoestima. La segunda pregunta, ¿y cómo yo logro esa autoestima correcta? Porque a lo mejor te has visto identificado y en alguno de estos puntos, o en todos, o incluso tú añadirías 4 o 5 más, pero te has visto identificado. Entonces la pregunta es, Señor, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo lograr tener una autoestima correcta? Y bueno, hay 2 formas que son complementarias. La primera de ellas es conociendo la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú empiezas a sintonizarte, a enfocarte con lo que Dios dice de ti y no con lo que tú opinas de ti. ¿Entiendes cuál es la diferencia? Entonces, cuando tú conoces la voluntad de Dios, y os voy a dar un ejemplo. Fijaos lo que dice Jeremías, capítulo 1. Para los que no habéis leído nunca el libro de Jeremías, yo os explico. Dios llamó a este hombre llamado Jeremías. Él era un muchacho, él era alguien joven, pero le llamó para que fuese un profeta, es decir, para que hablara la palabra que venía de Dios. Ser profeta puede ser maravilloso, pero en esa época no era tan maravilloso. Jeremías sabía que Dios le estaba llamando a algo que era tremendamente difícil y chungo. Pero fíjate lo que dice en el capítulo 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y aquí viene Jeremías con su problema. Y yo dije, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Os dais cuenta? Jeremías contiende con Dios porque no estaba entendiendo la voluntad y el plan de Dios. Soy niño y me escoges a mí y yo no sé hablar. Y entonces Dios le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y me dijo Dios, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Pero claro, se lo está diciendo alguien que es niño. Alguien que está diciendo, yo no puedo, yo no lo sé, yo no tengo capacidad. Pero Dios dice, me da igual cómo eres, porque detrás del propósito viene la capacitación. Dios no pone a nadie que no vaya a capacitar para la obra al que lo ha llamado. Y algunos no conocen cuál es la voluntad de Dios. No la conocen. Y como no conocen la voluntad de Dios, piensan que están por casualidad. Piensan que sobran. Piensan que nada puede hacer Dios a través de su vida. Pero no es así. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios tiene algo desde antes que tú nacieras. Dios sabe que tiene contigo la posibilidad de hacer algo que no va a poder hacer con otros. ¿Sabes por qué? Porque tú eres único. Y entonces cuando tú conoces la voluntad de Dios, empiezas a enfocarte con Dios y ya empiezas a decir, Señor, yo me voy a relacionar con los demás en base a tu propósito, no en base a mis gustos. El Señor me dice, tú vas a ser pastor. Ya, Señor, pero ponme en una congregación de gente maja porque yo no aguanto a los pesados. O sea, ¿tú te imaginas que Dios me hubiera puesto? No,
Señor, ponme gente que no tenga problemas, porque yo bastante tengo con los míos. ¿Tú te piensas que Dios? Entonces yo empiezo a pensar y Dios dice, yo quiero que tú seas pastor. Tú vas a ser el pastor del Centro Cristiano Cristo el Camino. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero que sepas que vas a tener conflictos, problemas, circunstancias. Y yo diré, amén, Señor. Yo lo acepto, ¿sabes por qué? Porque esto es plan tuyo. Y si tú me pones es porque tú tienes un plan y porque tú me vas a respaldar. Porque tú me vas a dar todo lo que a mí me falta. Porque tú me vas a dar todo lo que yo estoy necesitando. Y entonces, Señor, cuando yo miro, cuando yo trabajo, cuando yo hago, no lo hago en relación a lo que a mí me gusta. Lo hago en relación al propósito de Dios para esta iglesia. ¿Lo entiendes? Y entonces, claro, tú dices, ay, Señor, yo necesito una autoestima adecuada conmigo mismo, tengo que equilibrar. Pues tienes que conocer el plan de Dios, tienes que conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas sal, que seas luz. La voluntad de Dios es que tú seas alguien que lleve mucho fruto. La voluntad de Dios es que tú seas útil. La voluntad de Dios es que seas productivo, aunque esta palabra no gusta porque parece todo muy empresarial, pero es productivo, dar fruto, es producir aquello que solamente en el reino de Dios se puede dar. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Y entonces tú dices, vale, tengo que entonces, Señor, es cierto, tengo que conocer tu plan. Y Jeremías lo conoció. Él dijo, ay, yo soy niño. Y Dios le dijo, se acabó. Me importa muy poco que tú seas niño, que tú tengas un concepto de ti. Te vas a tener que enfocar con el plan que yo tengo. Porque yo te voy a poner, tú vas a hablar las palabras que yo te dé, tú vas a ir a donde yo te diga. Y es más, yo te voy a respaldar. Se van a levantar contra ti, pero yo te voy a defender. Es más, te voy a poner en lugares donde ni siquiera te habías imaginado, porque aquí yo te pongo sobre el reino, te pongo sobre el principado, te pongo en autoridad para arrancar, para destruir, para plantar, para hacer de bendición. No por ti, sino porque yo he decidido que tú lo seas. Y Jeremías dijo, ¿es tu voluntad? Aquí estoy. Gloria a Dios. La segunda forma en la que yo puedo encontrar y recibir una autoestima adecuada es teniendo paz interior. Sí, mira, la paz interior es el resultado de la sanidad que Dios ejerce en el corazón, en nuestro corazón, en nuestra vida. Como hemos dicho, las circunstancias nos golpean, a veces para bien, otras veces para mal. Casi siempre somos el resultado de todo lo que hemos vivido, de todas nuestras experiencias. Y todas esas experiencias a nosotros nos condicionan, pero claro, nosotros tenemos que entender que Dios puede hacer algo en nuestra vida. Por eso hay 3 preguntas que tú te tienes que hacer. Primero, ¿por qué me siento así? ¿Por qué cuando a ti te corrigen te sientes como te sientes? ¿Por qué siempre estás pensando que nadie te quiere? ¿Por qué siempre te sientes amenazado? ¿Por qué siempre te sientes condicionado? ¿Por qué nunca te animas a dar un paso al frente? ¿Por qué siempre estás frenado pensando que nunca lo lograrás? Eso te tienes que preguntar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? Porque cuando tú empiezas a preguntarte eso, empiezas a identificar tu problema. Entonces la segunda pregunta que te tienes que hacer, Señor, ¿desde cuándo yo me siento así? Porque siempre hay un antes y un después. Algunos dicen, yo desde que tengo uso de razón soy como soy. Tengo un carácter de perro. Pero mira, tu carácter se ha forjado también. Y a lo mejor has tenido influencia que te han hecho endurecerte al punto de no confiar en nadie, de no fiarte de nadie y demás. Entonces, estás condicionado. ¿Cómo vas a bendecir a los demás si tienes problemas contigo? ¿Cómo vas a tener paz contigo mismo si no eres sanado en esa área? Entonces tú te tienes que preguntar, Señor, ¿por qué me siento así? Pero también, ¿desde cuándo yo me siento así? ¿Desde cuándo yo me siento tan desconfiado con la gente? Señor, ¿por qué no soy capaz de entenderlo? ¿Por qué no soy capaz de aceptarlo? Señor, ¿qué me pasa? ¿Desde cuándo? Y entonces el Espíritu Santo te guía y te ayuda para discernir el antes y el después. Y ahí empiezas a recordar cosas. Claro, me hicieron esto, me hicieron aquello otro. Claro.
Yo pensé que estaba haciendo bien cuando no conocía de Jesús e hice muchas barbaridades y eso hizo que otros me respondieran conforme lo que yo hice. Y entonces ahí empieza un antes y un después. La vida empieza a cambiar y a tener una clave, un momento crucial. De la misma forma que uno recuerda lo bueno el día que te convertiste, tú recuerdas el día de tu conversión porque hubo algo que pasó en tu vida. Y tú dices, yo ese día estaba en el culto, me invitaron, yo estaba lleno de odio, de rencor y me hablaron de un Jesús de perdón, un Jesús de amor y yo lo acepté y me acuerdo y me cambió la vida a partir de allí. Hubo un antes y un después. Pero claro, tú te tienes que preguntar, Señor, ¿desde cuándo yo soy así? ¿Por qué? Señor, soy así y desde cuándo yo soy así. Y por último te tienes que preguntar, Señor, ¿y tú qué puedes hacer por mí? Que esa es la pregunta clave. Lo que pasa es que nunca le preguntamos a Dios qué puede hacer por nosotros si no identificamos las dos primeras, si no respondemos las dos primeras preguntas. ¿Por qué? ¿Y desde cuándo? Y entonces cuando tú tienes el por qué y desde cuándo, entonces tú puedes ir a Dios y decirle, Señor, ¿y tú qué puedes hacer por mí? Yo te voy a decir lo que Dios puede hacer por ti. Isaías capítulo 53, versos 4 y 5. Y voy a pedir que los hermanos de la alabanza estén subiendo. Isaías 53, versículo 4 y 5. Dice la palabra, ciertamente llevó Él, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. El precio de tu paz, la paz de tu alma, la paz interior, la pagó Jesús en la cruz del Calvario. Jesús fue el que cargó todo lo que tú has sufrido, lo que yo he sufrido, lo que la humanidad ha sufrido. Porque Él no solamente cargó nuestros pecados, sino también nuestros dolores. El dolor del alma, como consecuencia del daño, de la decepción, de la desilusión. Ese dolor lo cargó Jesús. Ese dolor se lo llevó Jesús en la cruz. Por eso podemos tener sanidad, porque por sus llagas, no solamente tu cuerpo, mi cuerpo, sino nuestra alma también es sanada. Ay, Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo una autoestima tan desequilibrada? ¿Por qué no soy capaz de pensar con cordura de mí mismo? ¿Por qué, Señor? ¿Qué me pasa? Entonces el Espíritu Santo te empieza a mostrar. Lo que te pasa es que hay cosas que están en desorden dentro tuyo. Hay conceptos que no son apropiados. Te has creído cosas que no tienen nada que ver. Y entonces tú le empiezas a preguntar, Señor, ¿pero desde cuándo? Y el Señor empieza a mostrarte, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando eras niño y te pasó lo que te pasó? Entonces tú dices, ay, Señor, pero yo no puedo volver atrás. Yo no puedo volver atrás, Señor. Yo no puedo, ojalá pudiera volver a ese día para evitarlo. Pero el Señor es el que nos dice, mira, tú no puedes volver atrás, pero yo sí puedo volver atrás. Porque Dios es eterno, Él no tiene limitación del tiempo. Él está ya mismo en el pasado, en el presente y en el futuro. Él puede ir a ese día y esas cadenas que se pusieron alrededor de tu vida, ese condicionante para tu vida por causa de lo que te pasó y que están condicionando tu vida, esos condicionantes son los que Dios va
y con su mano de poder dice: yo los voy a cambiar. Sufriste esto, no te vas a olvidar de esto, pero yo te voy a hacer libre de esto. Yo te voy a sanar de esto. ¿Sabes por qué? Porque yo en la cruz del Calvario cargué todas tus dolencias. Yo cargué todas tus enfermedades. En la cruz del Calvario yo te hice libre. Y yo esa libertad la puedo manifestar en tu vida. Lo que pasa es que tú tienes que ser consciente de que necesitas esa libertad. Aleluya. ¿Qué puede hacer Jesús? Él llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por tus rebeliones, morido por tus pecados, y el castigo de tu paz. Es decir, el que tú hoy tengas paz fue porque ese castigo fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas. Entonces no es imposible. Esto no es una utopía. Esto no es un manual de autoayuda. Esto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a mí me dice que el que va a Cristo, que va a la cruz, día tras día, puede experimentar sanidad, puede experimentar liberación, puede experimentar transformación. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz del Calvario Jesús lo hizo posible. Por eso, el concepto personal de cada uno es lo que va a marcar nuestra autoestima. Y eso depende de nuestro equilibrio personal. Depende también de la sanidad que Dios ejerce sobre nuestras vidas. Pero claro, eso hay que buscarlo. Eso hay que buscarlo. Eso hay que buscarlo. Tú tienes que decirle: Señor, si tú llevaste en la cruz del Calvario todo lo que me libera, Señor, yo lo quiero. Yo lo quiero. Y la forma de recibirlo la encontramos en 1 de Pedro 5, capítulo 5, versos 6 y 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esto es lo que yo quiero hoy que nosotros podamos hacer. Yo quiero que nos pongamos en pie. Yo quiero que en esta hora, después de escuchar todo lo que has escuchado, tú puedas ser capaz de hacer una rápida reflexión sobre ti mismo, un rápido autoanálisis, y tú sabrás si la autoestima tuya es la adecuada, es la apropiada. Porque si no es así, no importa tanto el por qué, lo que importa es cómo cambiar a eso. El que puede cambiarlo se llama Jesús. Lo que pasa es que dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo Él te va a exaltar. Porque es imposible que Dios te exalte si tú no eres sano. Es imposible que si tú no tienes paz contigo mismo, no tienes paz interior, paz en tu alma, una paz que no viene por el autoconvencimiento de decir: yo soy majo, soy majo, soy majo, soy majo. Y algunos que dicen eso están hundidos por dentro. Esto es una paz que solamente Jesús puede dar. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero Él analiza y Él añade y dice: yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, yo te doy una paz que el mundo no te puede dar. El mundo te la da de afuera hacia adentro, yo te la doy de adentro hacia afuera. Yo te sano adentro, yo te doy paz interior. Y cuando tú tienes paz en tu corazón y tienes tu mundo interior en orden, entonces el concepto que tienes de ti es el apropiado. Y ¿sabes qué? Puedes
tener paz, y esa paz se nota también en los que tienes a tu lado. La pregunta que yo te tengo que hacer en esta hora es si necesitas esa paz. Si tú has llegado hasta aquí, tú dices que yo necesito esa paz. Ahí te vas a tener que humillar, porque claro, siempre estamos, ¿ves? Otra vez, con el que dirán. Es que si yo digo que necesito paz interior, ya empezarán los hermanos a sacar cuentas y decir por qué, para qué, por cuándo, tal. Pum, olvídate del que tienes a tu lado y piensa en tu vida. Piensa en tu vida. Que como sigas así, no vas a dar fruto en la vida. Siempre estarás obstaculizado. Dios te dirá, tengo un propósito para ti, pero tú dirás, Señor, yo no puedo. Tú querrás obedecer, pero no podrás. Siempre habrá algo que te condicionará, pero viene el Señor y dice, yo lo puedo cambiar. Yo en la cruz del Calvario llevé tus dolencias. Todo lo que a ti te está afectando, yo lo cargué en la cruz del Calvario. Yo estoy para traerte libertad, para traerte bendición, para restaurarte, para que tu autoestima, el concepto que tienes de ti mismo, sea el que yo tengo. Ni más ni menos, el que Dios tiene de nosotros. Si necesitas eso, yo voy a pedir que tú levantes tu mano allí, porque yo quiero saber si tengo que orar. Si tú anhelas realmente eso, gloria a Dios. Esta es la realidad a la que nosotros nos enfrentamos. Le decimos a Dios, Señor, gracias, porque tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Allí donde estás, con tus ojos cerrados, yo te voy a pedir que puedas pedirle a Dios algo. Yo te voy a ayudar. Lo vamos a hacer juntos y le vamos a decir a Dios, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido ayuda en esta hora. Te pido que me ayudes, Señor, que lleves todas mis cargas, que sanes mi interior, que traigas libertad en mi vida. Quiero tener paz conmigo mismo. Ayúdame, Jesús. En el nombre de Jesús te pido perdón, Padre amado, por ese concepto erróneo que he tenido de mí mismo. Perdóname. Restáurame y ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.